Buenas noches. El día de hoy vengo a contarles la historia del joven Diego Felipe Becerra, más conocido en los medios como el grafitero. En la noche del 19 de agosto del 2011, cuando el patrullero Wilmer Alarcón disparó contra el joven Diego Fernando Becerra, el coronel José Javier Vivas asistía a un concierto de Alejandro Fernández con su esposa y su madre. Era una noche más de Bogotá, despierta, con unos 2000 uniformados en la calle y los buses del Transmilenio rodando 24 horas. A la salida del evento, el coronel se dirigía para su casa cuando le informó por Avantel que tras un cruce de disparos, un patrullero había herido a un menor, quien presuntamente venía de robar en una buseta. El muchacho, añadiendo, habría muerto una hora después en la clínica Chayo. Tras oír la información, Vivas vaciló entre si ir al lugar de los hechos, donde ya estaba el CTI, y el teniente coronel Nelson Arévalo, comandante de SUA, junto a otros integrantes de la policía, o irse a su casa. El coronel Vivas, la, la decisión de acercarse a la escena le pesaría toda la vida. Así me lo dio a entender Centros de Estudios Superiores de la Policía, donde tuvimos esta conversación y donde permanece recluido junto a los tenientes coronel Nelson de Jesús Arévalo y John Harvey Peña desde hace casi 3 y 2 años. Era cerca de la 1 de la mañana cuando llegó al lugar donde 3 horas antes, tras recibir una llamada al 123 del conductor de una buseta, alertó de un atraco. El patrullero Wilmer Alarcón, de 20 años, accionó su arma de servicio contra un muchacho que corría con una maleta en el asunto del arma. Hasta ahí la historia resulta dolorosa, pero la razón de su visibilidad en los medios está en lo que vino después. De acuerdo con la declaración del 27 de marzo del presente año, dada por el subintendente Nelson Tovar, el patrullero Freddy Navarrete, Al ver que la angustia del compañero Alarcón surgió plantar un arma en la escena del crimen para hacer creer que el disparo del policía fue en defensa propia. Llegó el patrullero Navarrete en moto de la policía a preguntar quién tenía de pronto un arma de fuego para colaborarle con su compañero. Yo tenía dudas, pero finalmente accedí, declaró Tovar. tras la alteración de la escena, pasó el fin de semana y el lunes todos volvieron a su lugar de trabajo. Poco después, el coronel Vivas fue sorprendido con una buena noticia, que se sumó a las ocho páginas de reconocimiento por sus cerca de 30 años de buen servicio, al ser premiado con un año sabático en Londres con toda su familia, como agregado a la policía en la embajada colombiana. Pero la fiscalía dijo que esto podía ser un falso positivo urbano de la policía. Por su parte, el teniente coronel Nelson de Jesús Arevalo fue enviado unos meses después a una comisión en Guatemala, cuando fue requerido de urgencias en el país. Se había especializado en educación y se preparaba para empezar un nuevo trabajo como docente. Desconectado, viajó a Colombia, fue a la Procuraduría y a la SIJIN, pero no encontró ninguna orden de captura ni denuncia en su contra. Decidió entonces pedir cita en la viceprocurador para llevarle el derecho de petición y aunque no lo atendió personalmente, lo dejó radicado. El lunes siguiente, 23 de junio del 2013, casi 2 años después de los hechos, junto con el coronel Vivas, tomaron la determinación de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía. De manera sorpresiva, la directora del CTI nos notificó que sí teníamos una orden de captura, al parecer oculta. Entonces nos fuimos de que deberíamos permanecer en el búnker, donde estuvimos durante 9 meses. Tan pronto salieron de la oficina, se toparon con varios medios de comunicación. 2 semanas antes, el 11 de junio, el entonces fiscal Eduardo Montealegre declaró ante los medios de comunicación: la muerte del joven Diego Felipe Becerra es un falso positivo de la policía. Pero todo esto, un montaje. Vivas y Arévalo sabían las noticias que unos agentes habían alterado la escena del crimen para hacer creer que Wilmer Alarcón esa noche disparó en legítima defensa. Ahora los medios decían que todo era un montaje que llegaba hasta los círculos más altos. Incluso el supuesto atraco cometido por Becerra sería una mentira más de la policía.
El coronel Vivas asegura que en las fotografías tomadas por el CTI aparece la hora en la que él estuvo, donde se evidencia que ya para entonces la escena estaba acordonada y cualquiera que haya manipulado la escena ya se había con crece. Un proceso lleno de incertidumbres. El fiscal Buitrago, quien desde un comienzo se había llevado el caso, fue quien pidió la orden de captura para el teniente coronel Nelson de Jesús Arevalo y el coronel José Javier Viva Báez. La juez de control de garantía, Sandra Joana Londoño, a quien llegó inicialmente el caso, decidió ponerlos en libertad 9 días después de haber sido detenidos, pues concluyó no se establece interferencia razonable de la conducta que se les imputa. Pero la decisión tomada fue apelada ante el curador el 4 de septiembre del 2013. Los coroneles fueron capturados nuevamente. La juez 12 de garantía debatió que son un peligro para la sociedad. En esta ocasión no fueron llevados a la picota, sino al CESPO, donde casi 3 años después permanecen detenidos. Por su parte, Freddy Navarrete, Sneider Rodríguez y Nelson Tovar, quienes alteraron la escena, recibieron casa por cárcel. En días pasados fueron condenados a 4 años de cárcel con derecho a pena retroactiva, por la cual están próximos a quedar libres. Según el Código del Menor, cuando hay un menor de 18 años, no se puede otorgar derechos de oportunidad. Diego Felipe Becerra tenía 17 años, y tanto la casa por cárcel que recibieron estos uniformados como el tiempo cumplido en penas retroactivas son principios de oportunidad. Ahora vamos a ver en qué terminó el caso. Listo, entonces vamos a hablar de los derechos que se le fueron vulnerados tanto a la familia de Diego, de, sí, en el caso grafitero. Los derechos vulnerados de ellos fueron derecho a la vida, derecho a la seguridad social y un mundo justo y libre, ¿sí? Estos derechos los podemos encontrar en los artículo 6, artículo 29, artículo 21 y artículo 11 de la Constitución Política. ¿Sí? Entonces vamos a explicarlos viendo estos artículos. El artículo 6 dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades de infringir la Constitución y las leyes, ¿sí? Solo frente a las autoridades. Pero podemos ver, según evidencias, que Diego el grafitero no estaba cometiendo ningún acto de delito y pues quizás por pintar un mural eh, no creo que haya sido merecedor de que tuviera un disparo por la espalda por parte de un uniformado. Sí. Seguimos con el artículo 11. Dice el derecho a la vida. Sí, este artículo me parece muy importante porque pues lo asesinaron y fue por la espalda, no, sino en una oportunidad. Seguimos con el artículo 28 donde dice: toda persona es libre. ¿Qué nos referimos con este artículo? Este artículo se refiere que nadie puede ser molestado, ¿sí? ¿Por qué hago referencia a este artículo? Este artículo le hago referencia ya que la familia de Diego estuvo siendo amenazada, ¿sí? Por parte de la policía, ya que la policía estaba ocultando lo que en realidad pasó, ¿sí? Seguimos con el artículo 29. Dice: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Estos dos, este policía, este uniformado, la policía lo estaba protegiendo bastante, ¿sí? Por este tema. Y pues hubieron muchos infiltrados que fueron los que quisieron cambiar la escena, ¿sí? Siempre quisieron manchar el nombre de Diego, violando así el artículo 21, porque diciendo que y afirmando que él robó un bus y que tenía un arma de fuego, lo cual nunca se demostró y pues las pruebas decían lo contrario, ya que en el maletín de él simplemente tenía aerosoles, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el caso? ¿O qué pasó con el caso?
eh, el fiscal Buitrago pidió la orden de captura para el teniente coronel Nelson Arevalo y el coronel José Vivas, ¿sí? Ellos estuvieron 9 días en prisión y pues una juez, pues los puso en libertad, ¿sí? No los creía un peligro para la sociedad. Pero ya los coroneles fueron recapturados el 4 de septiembre de 2013 por la juez 12 de control. Dijo que sí eran un peligro para la sociedad, ¿sí? Y más que quisieron cambiar las escenas del crimen, ¿sí? Quisieron siempre manchar el nombre de Diego, diciendo que era un ladrón, ¿sí? Y que portaba un arma de fuego, lo cual nunca se comprobó. Pero ya después de mucho tiempo, uno de estos capturados se escapó y pues por el momento no lo han detenido, ¿sí? No se han hecho los debidos procesos para detenerlo y uno de ellos sí está en prisión. Mm, También hubieron varios uniformados, los cuales ellos quisieron cambiar la escena, ¿sí? Por Sí, cambiar la escena, que fueron Freddy Navarrete, Snake de Rodríguez y Nelson Tobar. Ellos tienen casa por cárcel, eh, pues quizás por un delito no tan grave, ¿sí? Y pues ellos están con una condena de 4 años. Pues en Colombia no se garantiza no se garantizan los derechos humanos, ¿sí? Ya que siempre se le está dando la prioridad al delincuente y no al afectado. Entonces, por eso se considera que los derechos humanos no, no, sí, no se hacen respetar acá en Colombia. Vale, muchas gracias.